Le doy la bienvenida. Hoy es sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria libre de... Atraídos por la cantidad de fieras que descansaban en las afueras de la cueva en donde vivía el obispo San Blas de Sebaste, los cazadores encargados de cazarlas para el circo del gobernador de Capadocia, que se llama, ¿cómo les parece el nombre? Agrícola, se abalanzaron sobre las fieras, pero el asceta, quien las cuidaba, las protegía, las curaba, se interpuso y entonces lo capturaron fue a él. En la prisión en la que fue confinado a principios del siglo IV, salvó al hijo del carcelero que estaba a punto de morir por una espina de pescado que se le había atravesado en la laringe, lo que generó una avalancha de personas que con afecciones de la garganta llegaban de todas partes y se apostaban en las afueras de la cárcel. Y San Blas desde un ventanuco se asomaba, los bendecía y se curaban inmediatamente. Entre otras cosas, por eso es el santo patrono de los otorrinolaringólogos, y a él se encomiendan los que sufren de enfermedades relacionadas con la garganta y los pulmones. Pues bien, por miedo a que su popularidad eclipsara la suya, el emperador Licinio ordenó que fuera arrojado a un profundo lago. Pero San Blas, caminando sobre las aguas, invitó a los sacerdotes romanos para que lo imitaran en nombre de su emperador y de sus dioses. Y cuando lo hicieron, se ahogaron. Pues bien, de regreso a la orilla, fue torturado y decapitado. Un día, una fecha como hoy, un 3 de febrero. Y desde entonces, en esta fecha, se conmemora su martirio en todo el mundo, especialmente en Paraguay, país del que es su santo patrono. Por eso, en esta época, es bueno encomendarnos a San Blas de Sebaste, para que por su intercesión sea sanada la mitad de la población mundial. Fíjase bien, la mitad de la población mundial que sufre, especialmente en los países más pobres, de enfermedades respiratorias por causa de la contaminación y de los cambios climáticos abruptos, provocados por la irresponsabilidad del hombre en esta desbocada búsqueda del placer y del confort. Dispongamos nuestro oído para escuchar el Evangelio de este día. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos desde el 30 hasta el 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. La reflexión de nuestra liturgia del día de hoy. En nuestra primera lectura acaba de pasar la muerte de David, como también la de uno de sus enemigos, Semeí. E iniciamos la historia de la vida de Salomón, llamado el Magnífico, como también el Sabio Salomón. El rey se encuentra ofreciendo sacrificios en una ciudad cananea descrita por algunos autores sagrados como la habitada por hivitas, descendientes de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé. Otros autores dicen que por amorreos, un grupo de semitas nómadas, belicosos, es decir, conflictivos. Esta ciudad está ubicada al norte de Jerusalén, la ciudad llamada Gabaón. La oración que ofrece Salomón al Señor manifiesta que la dignidad real o cualquier forma de autoridad
es un privilegio, pero además debe ser un servicio en favor del pueblo. La oración deja ver la sensatez, prudencia y temor que tenía el rey de sacar adelante la nación. Él reconoció que necesitaba de la ayuda de Dios para hacer las cosas bien, con sabiduría. Aprendemos que bueno es hacer un balance en nuestra vida para cumplir nuestras metas y al Dios de las virtudes y las gracias suplicar lo que nos hace falta para alcanzar la perfección a la que hemos sido llamados. Hoy el cristiano del siglo XXI está llamado a suplicar como Salomón, sabiduría propia de un rey. Somos reyes, para saber discernir y no juzgar, para practicar misericordia. Debemos suplicar sabiduría intelectual para dirigir nuestras empresas, la familia, nuestra propia vida, y suplicar prudencia administrativa cuando nos toca algún gobierno especial. Una exclusiva oración para servir en las cosas de Dios y con el fin último del servicio. Así permite que Dios sea generoso y conceda más de lo que se ha pedido y que se necesita. Procuremos entonces actuar como Dios, engrandeciendo siempre a nuestros hermanos. La propuesta del Salmo. La liturgia de este día gira en torno a la ley del Señor. El Salmo 119 es un elogio a esta ley. Estamos ante un himno triunfal con ocasión de una gran solemnidad pública. El salmista entona un himno de acción de gracias por una victoria recientemente obtenida contra los enemigos de Israel. Con este himno podemos cantar la gloria del Señor, a Cristo quien es alegría para la comunidad que confía en su Señor. Él ha resucitado y en Él confiamos. Los judíos guardan en su memoria todas las buenas acciones de Dios durante su vida y con celo lo buscan. La voluntad de Dios es establecer la paz como fruto del trabajo de su amor y el desempeño del hombre. Se han de alegrar todos los que conocen el plan de Dios porque lo aman y dan cumplimiento a la entrega generosa de Él por nosotros. Mandamientos que solo existen para amar a nuestros semejantes, para no ofenderles, no herirles en sus susceptibilidades. Tú que conoces al Señor y sus misterios eres fuerte, pero entre menos sabemos de Dios, más frágiles e indefensos nos sentimos. La propuesta del Evangelio. Hagamos memoria del Evangelio de hace varios días atrás. Ayer se nos recordaba la forma de muerte de Juan el Bautista. El día anterior fueron enviados 2 discípulos como apóstoles con poder para anunciar la buena nueva, liberando y sanando. El Evangelio de hoy empieza como el balance del envío. Reunidos Jesús con los enviados, ellos informan el resultado de su misión. Jesús los invita a un descanso. Por lo que vendrá, la noticia de él estaba tan difundida que cada vez se aumentaba el número de curiosos y necesitados. Hasta Herodes se enteró de su existencia y debían prepararse por compasión a la multitud. Ya lo había dicho, que muchos de los que los seguían andaban como ovejas que no tenían pastor. Y escuchamos de su dificultad por segunda vez esta frase del capítulo 3, versículo 20, en el Evangelio de Marcos. Vuelve a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podían comer. Este panorama deja ver claramente cómo es el ritmo de la vida del anuncio del Evangelio. En el día de hoy no está lejos de la realidad de aquel tiempo, cuando los discípulos con honestidad responden al llamado del Señor. A pesar de que la iglesia hoy está mejor organizada y tiene más servidores, siguen existiendo hambrientos de la palabra de Dios y otros que se salen de la ropa porque la iglesia no les responde como quisieran. Seguimos actualizando la frase del evangelista Mateo en su capítulo 9, versículo 37. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos.
A pesar de que existen más obreros, existen más necesitados, y seguro se mantendrá por mucho tiempo hasta que el trabajo de la iglesia sea eficiente y se logre un trabajo pleno. Suben entonces a la barca a un lugar solitario, pero era más el hambre de la gente de escucharlo, de recibir sus gracias, que no respetaban las necesidades del grupo de la comunidad del Maestro Jesús. ¿Has imaginado una oveja sin pastor? Una oveja pasta a donde su pastor las lleve, y él debe retornarlas nuevamente a su establo. Fácilmente las ovejas pueden perderse. Las ovejas viven reunidas en rebaños no porque sean sociables, sino para asegurar su supervivencia individual. Ante el peligro, la oveja que se siente amenazada se va al centro del grupo, de ahí que se vean todas muy unidas, pero es porque quiere cada una salvar su pellejo. Sin un pastor que la defienda estarán en total peligro, completo riesgo. Las ovejas sin pastor son abusadas. Todos las quieren adquirir como suyas, pero no tienen identidad. Pues no tienen identidad. Una oveja genera productividad si tiene pastor. Ella es esquilada y va a producir más lana. Si no se esquila se vuelve lenta y puede llegar a la muerte por el sobrepeso que carga. La anterior descripción es para que nos acomodemos como ovejas, para que nos pongamos en su lugar y podamos entender mejor el relato del día. Concluimos entonces. El Evangelio describe las necesidades de la época de Jesús. Eran muchas. El hambre de la gente por escuchar una palabra colmada de esperanza era bien grande. Las multitudes magnas y los discípulos no encontraban tiempo ni para comer. Hoy no es distinta la circunstancia. Por esta razón se crean nuevas ciencias, nuevos estilos de espiritualidad, alejando al hombre de Dios de la justicia, de la solidaridad. Por esta razón el seguimiento de Jesucristo para el anuncio implica total disponibilidad. El misionero debe también tener su tiempo para descansar. Quien no descansa se satura y es probable que abandone pronto el encargo. Descansar es necesario para cargar baterías porque el trabajo que les espera es aún mayor. Jesús tendrá misericordia de aquellos que andaban como ovejas sin pastor, pero antes siente misericordia de los suyos que han ido a anunciar el reino a otros lugares. Jesús tiene respuestas directas para los que buscan su propia satisfacción, pero también tiene un corazón sensible por los necesitados. Él nunca parece molestarse por nuestras interrupciones, en nuestra constante necesidad de su compasión y enseñanza. El relato, aparte de mostrar disponibilidad de parte de los seguidores del Señor, deja ver la profundidad de sus sentimientos por los necesitados. Un feliz sábado. Que Dios nos siga bendiciendo.